Fue el día de la boda de mi hermano, un día que debía estar lleno de amor, alegría y promesas eternas. Pero lo que presencié en una esquina oscura del salón convirtió aquella celebración en un escenario de traición y venganza. Allí estaban, mi esposo y mi futura cuñada, compartiendo un momento de pasión prohibida, ocultos entre las sombras. No hice una escena, no grité. En cambio, uní fuerzas con mi hermano para transformar aquel día de ensueño en una función inolvidable, una donde los verdaderos rostros quedarían al descubierto y los culpables perderían todo en cuestión de horas. Muchos me preguntan cómo un novio traicionado por su propia prometida pudo mantener tanta calma. Pero esta es la verdad más amarga que he vivido. Era un día soleado en Nueva York. El Hotel Plaza brillaba como una joya, decorado con cintas de seda blanca y flores frescas. Los candelabros de cristal lanzaban destellos por todo el salón, y la música suave se mezclaba con las bendiciones de los invitados. Mi hermano Liam y su futura esposa, Sofía, estaban a punto de unir sus vidas. Yo, Chloe, la hermana del novio, no podía ocultar mi orgullo. Desde que éramos niños, Liam me había protegido de todo. Tras la muerte de nuestros padres, se convirtió en mi guía, mi familia, mi refugio. Verlo feliz con una mujer tan dulce y delicada como Sofía me llenaba el corazón. Ella siempre se mostró amable conmigo, y yo creí sinceramente que, por fin, nuestra pequeña familia estaba completa. Mi esposo, Ethan, se encontraba a mi lado, con su brazo rodeando mi cintura. Era arquitecto, encantador, inteligente. El hombre perfecto a los ojos de todos. Llevábamos 5 años de matrimonio, un amor que muchos envidiaban. Cuando me susurró al oído, «Tu hermano luce increíble hoy, y Sofía parece un sueño. Son el uno para el otro». Sentí una oleada de paz. Sonreí sin imaginar que, minutos después, mi mundo se derrumbaría. La ceremonia estaba por comenzar, y de pronto noté que Ethan había desaparecido. Quise buscarlo para tomar una foto con los novios antes de que subieran al altar. Caminé por el pasillo, pensando que quizá había salido a atender una llamada, hasta llegar a un pequeño balcón que daba al jardín trasero del hotel. Fue entonces cuando escuché unas risas, una voz femenina que conocía demasiado bien. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me acerqué, y a través de la rendija de la puerta de cristal, lo vi. Ethan, mi esposo, y en sus brazos, con su vestido de novia aún intacto, estaba Sofía. Se besaban con una pasión que me revolvió el alma. Todo se detuvo. No había sonido, ni música, ni voces, solo el eco de mi corazón rompiéndose. Me apoyé contra la pared para no caer. Las lágrimas quemaban mis ojos, pero me quedé inmóvil, obligándome a escuchar. «Eres muy atrevida, amor», susurró Sofía entre risas. «¿Y de qué temes?», contestó él, con esa voz arrogante que nunca antes le había escuchado. «Nadie lo imaginaría. Mira a esa familia de tontos corriendo como marionetas. Tu prometido es un ingenuo, y su hermana, una ilusa». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. «Aún así me preocupa», dijo ella, inquieta. «No quiero vivir con ustedes». «No tienes por qué sentir celos», rió Ethan. «Me casé con ella solo por su apellido, por la imagen perfecta. No es más que una fachada. En cuanto me dé un hijo, encontraré la forma de deshacerme de ella. Luego, todo lo de Liam será nuestro. Tendrás lo que quieras, mi amor. Mi amor». Esas 2 palabras fueron el golpe final. Todo lo que creí real se desvaneció. Salí tambaleándome, sin rumbo, con el alma hecha pedazos. Fue entonces cuando choqué con alguien. Al levantar la vista, entre mis lágrimas, vi a Liam. Su expresión cambió al verme tan destrozada. «Chloe, ¿qué pasa? ¿Qué ocurrió?». Me lancé a sus brazos,
llorando sin control. Le conté todo, cada palabra, cada beso. Esperaba verlo explotar, ir hacia ellos, detener la boda. Pero no lo hizo. Me escuchó en silencio, acariciando mi espalda con calma. Cuando por fin dejé de llorar, me miró fijamente. En su rostro no había ira ni sorpresa, solo una serenidad inquietante. Limpió mis lágrimas con cuidado, me guiñó un ojo, ese gesto que solo los hermanos compartimos, y me susurró algo que nunca olvidaré. Tranquila, el verdadero espectáculo está a punto de comenzar. ¿Qué sucedería con esta historia? ¿A qué se refería mi hermano con el gran acontecimiento? Si tú, querido oyente, sientes la misma curiosidad que yo, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte el próximo capítulo de este relato lleno de misterio y emociones ocultas. Las palabras de mi hermano Liam cayeron en mis oídos como un rayo. Me dejaron tan paralizada que incluso olvidé llorar. El gran acontecimiento. ¿Cómo podía pronunciar algo así, con tanta calma, en una situación tan devastadora? Mi propio hermano estaba siendo traicionado el día de su boda por su prometida, y por mi esposo. Mi mente era un torbellino. Pensé que quizá el impacto había sido tan brutal que Liam había perdido la razón. Pero sin decir nada más, me tomó de la mano con firmeza y me condujo hacia el final del salón, hasta el vestidor del novio. Miró a ambos lados con cautela, y solo cuando se aseguró de que no había nadie, me empujó suavemente al interior y cerró la puerta con llave. El ambiente era denso, sofocante. Las cintas blancas y los globos que adornaban la habitación contrastaban con la tensión que llenaba el aire. «Chloe, escúchame con atención», dijo, mirándome directamente a los ojos. Su rostro ya no mostraba aquella inquietante serenidad, sino una expresión de fría determinación. He sabido de todo esto desde hace tiempo. Me quedé helada. ¿Desde hace tiempo? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? Liam suspiró y me ofreció una silla. Fue hace 3 meses, comenzó. Empecé a notar que algo no encajaba. Sofía mostraba un interés desmedido por la administración de la empresa. Hacía preguntas demasiado precisas sobre proyectos y finanzas, cosas que una prometida normal no tendría por qué saber. Y tu esposo, Ethan, actuaba con una cercanía sospechosa hacia ella. Miradas, gestos sutiles, detalles que solo los involucrados perciben. Sentí un nudo apretarse en mi pecho. Mientras yo vivía cegada por mi felicidad, mi hermano ya había detectado las sombras. Tuve un mal presentimiento, continuó con voz grave. Así que contraté a un investigador privado. Lo que descubrimos fue mucho peor de lo que imaginaba. No se trataba solo de una traición amorosa, Chloe. Detrás de todo, había una conspiración cuidadosamente planeada. Sacó su teléfono y me mostró fotos y documentos. En ellas, Ethan y Sofía aparecían en citas secretas, rodeados de lujos. También había transferencias de dinero desde cuentas desconocidas hacia la de Sofía. Pero lo más escalofriante era un correo electrónico de Ethan, un plan detallado, dividido en fases. Primero, Sofía debía seducir a Liam para casarse con él y entrar en la familia. Mientras tanto, Ethan usaría mi confianza para filtrar información interna de la empresa. Después de la boda, Sofía convencería a Liam de otorgarle a Ethan la gestión de varios proyectos clave. Con eso podrían desviar fondos, crear deudas falsas y, al final, hundir la compañía que nuestros padres habían construido con tanto esfuerzo. Sentí que la sangre se me congelaba. Mis 5 años de matrimonio, todo ese amor que creí real, no había sido más que una pieza en su juego. Ethan nunca me amó. Solo me utilizó como un instrumento para destruirnos. El dolor se transformó en un odio ardiente. Habían traicionado mi corazón
y profanado el legado de nuestra familia. Entonces, ¿por qué seguiste adelante con la boda, sabiendo todo esto? Pregunté, la voz quebrada. Una chispa fría brilló en los ojos de Liam. Porque si rompía el compromiso, solo atraparíamos a 2 peces pequeños, Ethan y Sofía, pero el verdadero titiritero permanecería oculto. Además, no teníamos pruebas suficientes, así que convertí la boda en una trampa, en un escenario perfecto donde todos verán cómo se revela la verdad. Me tomó la mano con fuerza. Ya todo está preparado. Los activos importantes de la empresa están protegidos. Los proyectos que les interesan no tienen valor real. He colocado grabadoras y cámaras por todo el lugar. Solo falta esperar el momento exacto en que se descubran a sí mismos. Lo miré, conmovida. Había soportado todo en silencio, planeando cada movimiento, mientras yo vivía en un sueño falso. Ahora te necesito, Chloe. Su voz se volvió más firme. Tu reacción, tu dolor, es algo que ellos no esperaban. Esa será nuestra carta secreta. Para Ethan y Sofía, seguirás siendo la esposa, engañada y destrozada. No sospecharán nada. Llora, finge estar rota. Cuanto más miserable parezcas, mejor. ¿Podrás hacerlo? Me limpié las lágrimas. El dolor seguía ahí, ardiendo, pero ya no era debilidad, era fuego. Puedo hacerlo, respondí con firmeza. En ese instante, se escuchó un golpe en la puerta. Señor Miller, es hora de comenzar la ceremonia, anunció la organizadora. Liam se ajustó la pajarita y me dedicó una sonrisa llena de seguridad. Vamos, hermanita, el espectáculo está por comenzar. Y recuerda, no estás sola, salimos juntos. Al llegar al salón principal, vimos a Ethan y Sofía riendo entre los invitados. Al vernos, Ethan se apresuró hacia mí con su típica expresión de falsa preocupación. Chloe, ¿dónde estabas? Te he estado buscando por todas partes. Lo miré con los ojos aún enrojecidos, pero no respondí. Solo me aferré al brazo de Liam. Ethan, confundido, pareció atribuir mi frialdad al cansancio. La música cambió, llenando el salón con solemnidad. La voz del maestro de ceremonias resonó poderosa. Y ahora, recibamos con un cálido aplauso a los protagonistas de esta noche: el novio, el señor Liam Miller, y la novia, la señorita Sofía Reed. Todas las luces se centraron en ellos, todos los ojos se llenaron de admiración, y mientras mi hermano tomaba la mano de esa mujer para entrar al pasillo cubierto de rosas blancas, yo sonreí. Fue la sonrisa más falsa y perfecta de mi vida, pero también la que anunciaba la tormenta que estaba por desatarse. Bajo las luces deslumbrantes, Liam y Sofía parecían la pareja ideal. Él, con su sonrisa tranquila; ella, con su dulzura fingida y su mirada de actriz consumada. Caminaban entre aplausos y flores, sin imaginar que, en ese mismo instante, el verdadero juego acababa de comenzar. Él todavía tenía su brazo alrededor de mis hombros, susurrándome dulces palabras de vez en cuando. ¿No son preciosos? Espero que nosotros también celebremos un aniversario tan grandioso algún día, dijo con una sonrisa que antes me habría derretido el corazón. Yo solo me apoyé en su hombro en silencio, fingiendo estar embriagada por la atmósfera romántica de la ceremonia. Pero, en realidad, luchaba por contener las náuseas que subían por mi garganta. Cada palabra suya, cada gesto, me resultaban repulsivos. Su mano sobre mi hombro, la misma que alguna vez me acarició con ternura, era ahora la misma que, minutos antes, había abrazado a otra mujer. La ceremonia continuó con el protocolo de siempre. El maestro de ceremonias, con su voz empalagosa, elogiaba la historia de amor predestinada, la unión de 2 almas gemelas. Casi solté una carcajada. ¿Destino? Sí, un destino tejido con conspiraciones y mentiras calculadas.
Tras los discursos vacíos, llegó el esperado intercambio de anillos. Una adorable niña de flores, vestida de blanco puro, entró al escenario con los anillos sobre un cojín de terciopelo rojo. Liam y Sofía se miraron, listos para sellar su amor ante todos. De pronto, una voz del público rompió el silencio sagrado. El salón entero contuvo la respiración. Todas las miradas se dirigieron hacia la mujer que había hablado. Era de mediana edad, vestida con elegancia, pero su rostro estaba lleno de ira y dolor. La acompañaba un hombre mayor, probablemente su esposo. Vi a Sofía estremecerse. Su rostro se volvió pálido por un instante. Mi hermano, en cambio, permaneció sereno, como si hubiese previsto esa escena. «Disculpe, señora, ¿quién es usted? ¿Qué ocurre?», intentó intervenir el maestro de ceremonias. La mujer no respondió. Caminó directamente hacia el escenario y se detuvo frente a Sofía. «Sofía, ¿me reconoces?». Su voz temblaba entre la rabia y la decepción. Sofía retrocedió un paso, casi sin aliento. «Señora, ¿qué hace usted aquí?». «¿Por qué no habría de estar aquí?», replicó con una risa amarga. «Vine a ver cómo mi futura nuera, la misma que juró amor eterno a mi hijo, está a punto de casarse con otro hombre. Vine a buscar justicia por él». Un murmullo recorrió el salón. Futura nuera. Hijo. ¿Qué estaba pasando? Ethan, sentado a mi lado, también se veía confundido. «¿Qué sucede, Chloe? ¿Quién es esa mujer?», me preguntó. Yo solo negué con la cabeza, fingiendo sorpresa e inocencia. La mujer se volvió hacia los invitados, levantando la voz. «Señoras y señores, lamento interrumpir este día tan feliz, pero hay algo que deben saber. Esta joven que ven aquí, Sofía, fue la prometida de mi hijo. Estuvieron juntos 5 años, celebraron su compromiso y esperaban la fecha de su boda. Pero en pocos meses, ella lo dejó, por un hombre más rico. Lo abandonó destrozado. Mientras hablaba, sacó un fajo de fotos de su bolso y las lanzó al escenario. Imágenes de Sofía con otro hombre, abrazos, sonrisas, y fotos de su fiesta de compromiso se esparcieron por el suelo. Un murmullo ahogado llenó el salón. Las miradas hacia la novia ya no eran de admiración, sino de duda y juicio. Sofía quedó paralizada, con el rostro tan blanco como su vestido. «No, no es así», balbuceó. «Esa relación terminó hace tiempo». «¿Terminó?», la mujer se burló. «¡Qué descaro! Hace apenas 3 meses le pedías dinero a mi hijo para tus compras y negocios. Lo engañaste y lo usaste. ¿Y ahora te atreves a casarte como si nada?». Sofía no podía responder. Solo miró a Liam con ojos suplicantes. Pero mi hermano, el novio, se limitó a cruzarse de brazos. Su mirada era fría, distante, irreconocible. Yo, sentada entre los invitados, observaba en silencio. Sabía que esta era solo la primera escena del espectáculo que Liam había planeado. Él había encontrado al exnovio de Sofía y traído a su madre aquí para arrancarle la máscara frente a todos. Cuando la tensión se volvió insoportable, Sofía se llevó una mano al pecho y cayó al suelo, fingiendo un desmayo. «Dios mío, la novia se ha desmayado», gritaron algunos. Los familiares de Sofía, que en realidad no eran más que actores contratados, corrieron hacia ella, provocando un caos. Entre el desorden, Liam se acercó lentamente y la miró desde arriba. No mostró preocupación, sino una leve sonrisa. Tomó el micrófono del maestro de ceremonias. «Damas y caballeros», su voz resonó firme, haciendo callar el bullicio. «Lamento que hayan tenido que presenciar algo tan desagradable, pero creo que la verdad siempre debe salir a la luz». Sus ojos se posaron en Sofía, quien fingía seguir inconsciente, aunque observaba de reojo las reacciones del público. «Actúas muy bien, señorita Reed, pero creo que ya es hora de terminar esta farsa». Un escalofrío recorrió el salón.
Sofía cerró los ojos de golpe, pero ya era tarde. Todos la habían visto. Y entonces, con un tono aún más intenso, Liam prosiguió. Para hacer esto más interesante, quiero invitar a otro invitado especial, alguien muy relacionado con todo este espectáculo. Su mirada se dirigió hacia donde Ethan y yo estábamos sentados. Sentí cómo mi corazón comenzaba a golpearme el pecho. Sabía que había llegado nuestro turno. Las luces del escenario se movieron hasta enfocarnos directamente. Cientos de ojos se clavaron en nosotros. Ethan, desconcertado, me miró. ¿A quién está llamando tu hermano? ¿Quién es ese invitado especial? Susurró. Yo no respondí. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas, fingiendo inocencia y desamparo. Sabía exactamente lo que venía. En el escenario, la voz de Liam resonó como un golpe final. La persona que quiero invitar es nada menos que mi cuñado, el arquitecto Ethan Thompson. ¿Podrías acompañarnos aquí arriba para compartir esta alegría? El murmullo del público se volvió ensordecedor. Nadie entendía por qué el novio llamaba a su cuñado en un momento tan tenso. Ethan se quedó paralizado. Me miró, sin comprender. Entonces, en el escenario, su rostro se tornó pálido. Probablemente empezó a sentir que algo andaba muy mal, pero frente a la invitación pública de su cuñado y las miradas de cientos de personas, no pudo negarse. «Sube, cariño», le dije con suavidad, empujándolo con un toque leve en la espalda. Con un tono inocente añadí, «Tal vez Liam quiere que compartas el secreto de un matrimonio feliz». Mis palabras fueron como una aguja clavándose en su piel, pequeñas pero certeras. Ethan se estremeció, tragó saliva, forzó una sonrisa y con pasos pesados como plomo, comenzó a subir al escenario. Cada paso parecía una sentencia. Cuando Ethan llegó arriba, Liam le rodeó los hombros con un gesto afectuoso y se dirigió al público. «Damas y caballeros, ¿no creen que mi cuñado es un hombre apuesto y talentoso? Estoy muy orgulloso de tenerlo en mi familia. No solo es un arquitecto brillante, sino también un esposo ejemplar que ama profundamente a mi hermana». Los halagos de Liam confundieron aún más a Ethan, quien solo pudo esbozar una sonrisa tensa, sin pronunciar palabra. «Y quizá», continuó Liam, con un tono que de pronto se volvió más cargado de intención, «es tan perfecto que no solo mi hermana lo ama, sino también otras mujeres. ¿Verdad, mi querida novia?» Liam se giró hacia Sofía, que seguía en el suelo fingiendo estar inconsciente. Pero al oír eso, vi cómo sus párpados temblaban. Ethan se quedó blanco como el papel. Un sudor frío le recorrió la frente mientras intentaba zafarse del brazo de Liam. «Cuñado, ¿qué estás diciendo? Todos están malinterpretando las cosas». «¿Malinterpretando?» Liam soltó una carcajada vacía, sin un atisbo de calor humano. «Bien, entonces dejemos que todos vean cuál es el verdadero malentendido». Con una señal suya, el equipo técnico actuó. Las dos enormes pantallas LED a los lados del escenario, que antes mostraban fotos románticas de los recién casados, se apagaron un instante. Luego, se encendieron otra vez. Pero esta vez, la imagen no mostraba flores ni velas. Era un video, una grabación oculta desde el balcón. El salón entero contuvo el aliento. La misma escena que yo había presenciado una hora antes se desplegó ante los ojos de cientos de personas. Mi esposo Ethan abrazando y besando apasionadamente a la novia, Sofía, aún vestida con su impecable vestido blanco. El audio era claro, implacable. Cada palabra vil resonó por todo el salón. Esa familia suya, corriendo de un lado a otro como marionetas, y ese Liam, solo un tonto enamorado. Me casé con ella para engañar al mundo. No es más que una máquina para tener hijos. El salón estalló. Gritos, insultos y miradas de desprecio
Llovieron sobre los dos traidores en el escenario. La escena más humillante de adulterio y traición se proyectaba en vivo ante todos. Sofía ya no pudo fingir su desmayo. Se incorporó de golpe, temblando de pies a cabeza. Ethan apenas podía mantenerse en pie. Retrocedió unos pasos, señalando la pantalla, balbuceando. «No es verdad, está editado, es falso». Pero sus palabras se perdieron entre el rugido de la multitud. «¡Basura! ¡Par de infieles! ¡Increíble!», gritaban desde todas partes. La falsa familia de Sofía quedó paralizada, con los rostros encendidos de vergüenza, sin saber qué hacer. Yo seguía sentada en primera fila. Las lágrimas comenzaron a correr otra vez, pero esta vez eran reales. Lágrimas de dolor, de impotencia, de tener que revivir aquella pesadilla frente a tantos testigos. Cubriéndome el rostro con las manos, dejé que mis hombros temblaran. Debía parecer la imagen viva del sufrimiento, una esposa rota por la verdad más cruel. En el escenario, Liam me miró. Una chispa de compasión cruzó sus ojos, pero pronto se desvaneció, reemplazada por una frialdad férrea. Caminó hacia el maestro de ceremonias, le arrebató el micrófono y exclamó con voz potente: «Damas y caballeros». Su tono tenía una fuerza invisible que hizo callar de inmediato a toda la sala. «¿Lo han visto? Esta es la verdadera cara de la mujer con la que estaba a punto de casarme, y del hombre que consideré mi hermano». Su mirada, tan afilada como cuchillas, se clavó en Ethan y Sofía. ¿Tienen algo más que decir? ¿O prefieren que muestre algo todavía más interesante? Ethan y Sofía, desesperados, solo pudieron negar con la cabeza. No tenían salida. «Pero esto», continuó Liam, con un tono más sombrío y misterioso, «no termina aquí. Esta historia de infidelidad es solo la punta del iceberg». El silencio cayó como un peso sobre el salón. Todos esperaban la siguiente revelación. Liam sacó del bolsillo de su smoking un fajo de documentos y lo levantó para que todos lo vieran. Lo que ellos buscaban no era amor, era esto. Las miradas se clavaron en los papeles como si fueran un objeto maldito. El aire se volvió denso, expectante. Ethan y Sofía lo miraban aterrorizados. Sabían exactamente lo que contenía. «Antes de decirles qué es esto», dijo Liam despacio, con voz firme, «quiero contarles una pequeña historia. La historia de un viejo zorro astuto que usó a dos mofetas para robar un gallinero». Sus ojos recorrieron la sala y se detuvieron en un hombre de mediana edad, robusto, de traje gris, que súbitamente se tensó y carraspeó, ajustándose la corbata. «El zorro», continuó Liam, «sabía que el gallinero estaba bien protegido, así que no se atrevía a actuar solo. Por eso encontró a dos mofetas, un macho y una hembra. Les prometió riquezas, comida, una vida cómoda. Solo debían ayudarlo a ejecutar su plan. La misión de la hembra era seducir al gallo principal, el futuro dueño del gallinero, y la del macho, cortejar a la hermana del gallo, una gallina ingenua, hasta ganarse su confianza. Al oír eso, ya no tuve que fingir más. Las lágrimas cayeron solas. La historia metafórica de mi hermano era como un cuchillo girando dentro de mi herida. Yo era esa gallina ingenua. El objetivo final. La voz de Liam se volvió un susurro gélido. Era abrir poco a poco las puertas y romper las cercas, para que el viejo zorro pudiera entrar sin ser visto y apoderarse de todo el gallinero. Alzó la mirada, directo hacia Ethan y Sofía. «Díganme, ustedes dos, ¿les resulta familiar esta historia, mis queridas mofetas?» Ethan y Sofía no pudieron decir una sola palabra. Solo bajaron la cabeza, llenos de vergüenza. Entonces, Liam levantó el fajo de documentos. Era el plan detallado y el mapa que aquel viejo zorro había dibujado para los dos traidores. En el mapa se indicaba exactamente qué camino tomar
y dónde romper la valla. Era el plan completo para apoderarse de la corporación Miller, el legado de nuestros padres, el fruto de toda una vida. Liam pasó las páginas una por una, proyectando su contenido directamente en la gran pantalla. Cifras, gráficos y estrategias sucias de negocios aparecieron con claridad. El plan no se limitaba al desvío de fondos de la empresa. Incluía crear falsos escándalos, destruir la credibilidad de Liam y fomentar divisiones internas para preparar el terreno y permitir que una compañía rival comprara la corporación Miller a precio de remate. Y el nombre de esa compañía rival se mostraba en letras claras: Aurelion Holdings. El salón entero comenzó a murmurar. Aurelion Holdings no era un nombre desconocido, era una fuerza emergente en el mundo empresarial, famosa por sus movimientos audaces y polémicos. Y el hombre del traje gris, el que había tenido una actitud extraña desde el principio, no era otro que el director ejecutivo de Aurelion Holdings. El señor Caldwell. Todas las miradas se posaron sobre él. Caldwell palideció, pero intentó mantener la compostura. Se levantó, se arregló la chaqueta y trató de salir del lugar. ¿A dónde va con tanta prisa, señor Caldwell? La voz de Liam sonó como una cuerda invisible atándole los pies. Lo mejor está por venir. No querrá perdérselo. Caldwell se volvió, forzando una sonrisa tensa. Director Miller, debe haber un malentendido. No tengo nada que ver con los asuntos internos de su empresa. Liam soltó una risa helada. ¿Nada que ver? Entonces, ¿cómo explica sus reuniones secretas con estas dos personas? Y el dinero que envió a la señorita Reed para que fingiera ser una joven rica. Y la promesa de un puesto de directora de proyecto al señor Thompson si todo salía bien. Cada palabra de Liam era un golpe devastador. Caldwell apenas podía mantenerse en pie. Sabía que mi hermano no hablaba por hablar. Tenía todas las pruebas en sus manos. De pronto, dos hombres vestidos de civil, con el porte de detectives, se acercaron lentamente a la mesa de Caldwell. No dijeron nada, solo lo miraron con una severidad que helaba la sangre. El empresario comprendió que no tenía escapatoria. Se desplomó en su asiento, el sudor corriéndole por la frente. El juego que había planeado con tanto cuidado había llegado a su fin. El viejo zorro estaba acorralado. Yo, desde mi asiento, observaba todo. Ya no sentía dolor personal, sino una profunda rabia hacia la crueldad del mundo empresarial. Por dinero, eran capaces de pisotearlo todo. El amor, los lazos familiares, incluso la decencia humana. Mi esposo, Ethan, aquel hombre al que alguna vez amé con locura, no era más que un peón en el tablero de alguien más. Había vendido su alma por una promesa vacía. Me miró y en sus ojos ya no había arrogancia, solo vacío y desesperación. Lo había perdido todo: el amor, el honor y su futuro. En el escenario, tras exponer toda la conspiración, Liam se volvió hacia mí. Caminó en silencio, extendió su mano y yo la tomé. Subimos juntos al escenario. Su voz, al tomar el micrófono, ya no sonaba dura, sino cargada de ternura y compasión. «Damas y caballeros», dijo, «la persona que más ha sufrido en esta historia no soy yo, sino mi hermana, Chloe. Ella ha tenido que soportar el engaño y la traición del hombre al que amaba profundamente. Es completamente inocente». Se giró hacia mí con una mirada llena de cariño. «Chloe, lo siento. Siento no haberlo visto antes. Siento no haberte protegido». Negué con la cabeza y las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez eran de emoción y gratitud. «La boda de hoy», continuó Liam, «no tendrá novia, pero la fiesta seguirá. Espero que nuestros distinguidos invitados se queden y celebren con nosotros. La verdad». El salón estalló en aplausos. No aplaudían una boda,
sino el valor y la victoria de la justicia. Pero justo cuando pensé que todo había terminado, un grito agudo desgarró el aire. Venía de Sofía, desplomada en el suelo. De pronto se levantó, arrancó una horquilla afilada de su peinado y con una mirada enloquecida se lanzó hacia mí. «¡Es tu culpa! ¡Todo es tu culpa!», gritó. Todo ocurrió tan rápido que nadie pudo reaccionar. La horquilla, brillando bajo las luces, voló hacia mí como una flecha mortal. Me quedé paralizada, sin poder moverme. Liam, a mi lado, tampoco alcanzó a intervenir. Cuando la punta estaba a pocos centímetros de mi rostro, una sombra se interpuso entre nosotras como un rayo. Era Ethan. Arrojó su cuerpo delante del mío. La horquilla se clavó en su hombro, tiñendo de rojo su camisa blanca. «¡Ah!», gritó, tambaleándose hacia atrás. Sofía se quedó petrificada, horrorizada por lo que acababa de hacer. Soltó la horquilla y se derrumbó. Los guardias del hotel corrieron y la sujetaron. El caos se apoderó del salón. Liam acudió a sostener a Ethan. «¿Estás bien?». Ethan, con el rostro contraído de dolor, negó con la cabeza. No miró a Liam, sino a mí. Su mirada era compleja, llena de arrepentimiento, sufrimiento y quizás alivio. «¿Estás bien, Chloe?», me preguntó con voz temblorosa. Miré la mancha de sangre en su hombro, el corazón encogido. No entendía por qué lo había hecho. ¿Cómo podía el hombre que me había traicionado sin piedad arriesgar su vida por mí? ¿O acaso era otro intento de manipulación? «Llévenlo a la sala de primeros auxilios de inmediato», ordenó Liam al personal del hotel. Mientras se llevaban a Ethan, los detectives escoltaban también al señor Caldwell, ahora derrotado, sin el brillo arrogante que solía ostentar. Caminaba con la cabeza baja entre las miradas de desprecio. La farsa de la boda había llegado a su fin. Liam volvió a tomar el micrófono. «Damas y caballeros, les pido disculpas por este incidente inesperado. La fiesta termina aquí. En nombre de mi familia, gracias por acompañarnos». Los invitados comenzaron a retirarse, llevándose consigo una historia que jamás olvidarían. El salón, antes resplandeciente, se veía ahora vacío y frío, como un escenario después de una tragedia. Liam y yo permanecimos de pie, en silencio. El cansancio nos envolvía como una ola. «Todo ha terminado, Chloe», me dijo con suavidad, posando una mano sobre mi hombro. Asentí, aunque una pregunta seguía rondando mi mente. «Hermano, ¿cómo supiste todo esto? El plan de adquisición, el señor, el papel de Caldwell. ¿Cómo lo supiste?». Liam me miró con una sonrisa triste. «Porque no era el único que quería desenmascararlo», respondió con voz grave. «Mi hermano me contó otra historia, una historia que había permanecido oculta durante años. Antes de morir, nuestro padre había sido un gran amigo y socio comercial del señor Caldwell. Juntos colocaron los primeros ladrillos de lo que se convertiría en ambas empresas. Pero fue ese mismo hombre, con sus trucos sucios y su ambición desmedida, quien engañó a nuestro padre, lo despojó de todas sus acciones y lo llevó a la ruina. Ese golpe lo enfermó, y poco después su salud se deterioró hasta que finalmente falleció. Siempre tuve mis dudas sobre su muerte», continuó Liam con la voz endurecida. «Cuando heredé la empresa, comencé a investigar en secreto. Poco a poco fui encontrando rastros, piezas sueltas de sus crímenes, pero él era demasiado astuto. Borraba cada huella con precisión. Nunca tuve pruebas suficientes para destruirlo, hasta que apareció Sofía. Al principio también me dejé engañar por su apariencia inocente», prosiguió. «Pero pronto noté demasiadas coincidencias. Mencionaba con demasiada naturalidad proyectos en los que Aurelian Holdings competía con nosotros. Mandé investigarla,
y descubrí su vínculo con Caldwell. Comprendí que él intentaba repetir el mismo guión que había usado con nuestro padre. Entonces supe que era mi oportunidad para vengarlo. Sentí un nudo en la garganta. Detrás del éxito de la empresa, mi hermano había cargado con un peso insoportable, el peso de la venganza. Había vivido una mentira, fingido amor ante la mujer que pensaba convertir en su esposa, esperando el día de ajustar cuentas con su enemigo. Así que todo era parte de tu plan. Casi todo, asintió Liam, excepto una cosa. No sabía que tu esposo también formaba parte de su red, y mucho menos que tú serías la chispa que desencadenaría todo. Tu aparición, tu valentía, fueron el golpe final. Lo derrotaste sin darle tiempo a reaccionar. Me miró con orgullo. Mi pequeña hermana, has crecido tanto. Sonreí entre lágrimas. Habíamos ganado. Juntos. Poco después, un empleado del hotel nos informó que Ethan había recibido primeros auxilios. La herida no era profunda, pero debía ir al hospital por una vacuna antitetánica y una revisión más completa. Pidió hablar conmigo a solas antes de irse. Dudé, pero finalmente acepté. Quería saber si aún quedaba algo de sinceridad en él. Entré a la sala de primeros auxilios. Ethan estaba sentado en una camilla, el hombro vendado. Su traje de diseñador estaba arrugado y manchado de sangre. Su rostro, pálido, parecía vacío. Cuando me vio, levantó la vista con una expresión cargada de culpa. Lo siento, Chloe. ¿De qué sirve una disculpa ahora? Le respondí con frialdad. No espero que me perdones, susurró, bajando la cabeza. Solo quería decirte una cosa. El momento en que salté para protegerte. Eso fue real. No fue una actuación. Guardé silencio. Durante 5 años, continuó con voz ronca, viví una mentira. Me acerqué a ti por el plan del señor Caldwell, por el dinero. Pero después empecé a sentir algo real. Tu dulzura, tu bondad, me cambiaron. Pero ya estaba atrapado. Quería tenerlo todo. A ti, el dinero, el poder. La avaricia nubló mi juicio. Le temblaron los ojos, llenos de lágrimas. Hoy, cuando te vi en peligro, entendí que lo único que quería proteger eras tú. Pero ya es demasiado tarde. Escuché su confesión tardía sin sentir nada. Amor. Quizás alguna vez lo hubo, pero su traición lo destruyó todo. Guarda esas palabras para el juez, le dije con voz firme. Entre nosotros, todo terminó. Di media vuelta y salí, dejándolo solo con su arrepentimiento y sus lágrimas tardías. Cuando la puerta se cerró tras de mí, también se cerraron 5 años de un matrimonio que había muerto mucho antes. Una semana después de aquella tormentosa boda, las cosas comenzaron a calmarse, aunque el eco del escándalo seguía resonando. El caso de Aurelian Holdings sacudió el mundo empresarial. El señor Caldwell, Sofía y varios ejecutivos fueron arrestados por fraude, malversación y espionaje industrial. A pesar de su acto heroico, Ethan no escapó a su destino. Como pieza clave del plan, fue citado a declarar y enfrentó la justicia. Solicité el divorcio, y el proceso fue rápido, sin disputas. Vendimos la casa, nuestro único bien compartido. No quería conservar nada que me recordara una vida construida sobre mentiras. Cuando todo terminó, sentí la necesidad de respirar. Decidí viajar sola, lejos de todo, para sanar y empezar de nuevo. Elegí Napa Valley, en California, un lugar tranquilo, perfecto para reencontrarme conmigo misma. Durante mis días allí, apenas visité lugares turísticos. Caminaba por senderos entre viñedos, me sentaba en pequeños cafés, leía, escribía. Después de tanta tormenta, comprendí que lo único que necesitaba era paz. Una tarde fresca, estaba en un café rústico de madera, frente a un viñedo dorado por el sol, garabateando ideas para un nuevo proyecto. Entonces escuché una voz familiar a mi lado. Vaya,
El mundo es pequeño. Levanté la vista, sorprendida. Era el oficial que había atendido un pequeño accidente de tráfico mío un año atrás. Ya no vestía uniforme, sino una chaqueta caqui y jeans. Se veía más joven, más relajado. La brisa del atardecer despeinaba su cabello oscuro. «Hola», sonreí, disimulando mi asombro. «Qué coincidencia verte aquí. ¿De vacaciones?», se podría decir, contestó con una sonrisa suave, marcada por un pequeño hoyuelo. «Me transfirieron hace unas semanas. Estoy empezando una nueva vida». Miró mi cuaderno. «¿Trabajando? Perdón por interrumpir». «No, ya estaba terminando», dije cerrándolo rápidamente. «¿Puedo sentarme? El lugar está lleno». Asentí. «Claro, adelante». Pidió un café latte y se sentó frente a mí. Un breve silencio flotó entre nosotros. No sabía qué decir, y él parecía buscar el tema adecuado. «Aquel día de la boda», dijo finalmente. «Lo vi todo. Fuiste increíblemente valiente». Sus palabras me sorprendieron. Pensé que solo había estado ahí por el arresto. «Gracias», respondí suavemente. Por suerte, todo quedó atrás. «Soy David», dijo de pronto. «Chloe». «Encantada, David». Empezamos a conversar. Al principio, temas ligeros. El valle, el trabajo, los hobbies. Luego la charla se volvió más profunda. Me contó que había dejado Nueva York porque necesitaba respirar, escapar del estrés. Amaba las montañas, el bosque, la calma. Yo compartí mi historia, sin detalles dolorosos, solo mi deseo de empezar de nuevo. Descubrimos que ambos buscábamos lo mismo: un nuevo comienzo. David era encantador, inteligente y con una calma que inspiraba confianza. Hablar con él me hizo sentir viva otra vez. El cielo comenzó a oscurecer y las luces cálidas del café encendieron un ambiente casi mágico. «Se está haciendo tarde», dijo mirando su reloj. «Debo volver a la estación. Fue un placer hablar contigo, Chloe». «El placer fue mío», respondí con una sonrisa. Antes de irse, dudó un momento. «Este fin de semana planeo hacer una caminata por las colinas. Si no estás ocupada, ¿te gustaría venir?». Su invitación me tomó por sorpresa. «¿Una caminata? No suelo hacer eso». «Por eso mismo deberías probar», dijo sonriendo. «El aire allá arriba es increíble, te libera de todo». Pensé unos segundos y luego asentí. Tal vez, después de tanto dolor, era hora de dar mi primer paso hacia algo nuevo. Sí, me encantaría. Después de aquel encuentro inesperado, David y yo tuvimos nuestra primera cita. Caminamos por las montañas, respirando el aroma fresco de los pinos que se extendían sin fin, y descubrimos pequeños restaurantes escondidos entre los callejones de Santa Elena. Con David a mi lado, ya no era aquella mujer que debía mantenerse fuerte, ni la que desconfiaba de todos. Él me dio una paz que jamás había sentido, una sensación extraña de seguridad, como si el mundo, por fin, dejara de ser una amenaza. Nunca me preguntó por mi pasado, ni me obligó a revivir los recuerdos dolorosos. Simplemente estaba ahí, en silencio, compartiendo conmigo los pequeños placeres de la vida. Los sentimientos entre nosotros crecieron suaves y naturales, como la neblina matinal que envuelve los viñedos de Napa. Una tarde, mientras el lago Bereza reflejaba la luna sobre su superficie tranquila, David tomó mi mano. «Chloe». Su voz era profunda y cálida. «Sé que has pasado por mucho. No quiero abrir heridas. Solo quiero decirte que, si me lo permites, quiero escribir contigo un nuevo capítulo, uno lleno de alegría y felicidad». Lo miré a los ojos, tan sinceros, tan llenos de amor, y mi corazón se estremeció. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran de felicidad. No dije nada, solo asentí y apreté su mano con fuerza. 2 años después: «Mami, apúrate, papá y el tío Liam te están esperando afuera». La vocecita alegre de mi hija Ava
resonó desde la puerta. Sonreí mientras acomodaba el lazo de su cabello. «Ya voy, mi princesa», le respondí. Me miré al espejo y vi el reflejo de una mujer radiante, plena. Ese día era especial, nuestro primer aniversario de bodas, y además, el viaje familiar a Nueva York para inaugurar una nueva sucursal de la corporación Miller. Mi vida había cambiado por completo desde aquel viaje al Valle de Napa. Había encontrado el amor verdadero y la paz que tanto había buscado. David, después de un tiempo juntos, pidió su traslado a Nueva York para estar a mi lado. Dijo que donde yo estuviera, allí estaría su hogar. Tuvimos una boda pequeña, frente al mar, rodeados solo de quienes más amábamos. Liam, mi hermano, también encontró su felicidad. Se enamoró de una dulce maestra y juntos tuvieron a un niño sano y risueño. Bajo su liderazgo y con mi apoyo, la corporación Miller creció hasta convertirse en una de las más importantes del sector. Mientras el auto avanzaba por la carretera, Ava se sentó en mis piernas, riendo y señalando cada cosa que veía por la ventana. David, al volante, giraba de vez en cuando para mirarnos con una ternura que me derretía el corazón. Cuando pasamos frente a una gran prisión, guardé silencio. Sabía que allí dentro había personas pagando por sus errores. Escuché que Ethan recibiría una reducción de condena por buena conducta. También supe que Sofía había sufrido una grave crisis mental y había sido internada en un hospital psiquiátrico, mientras que el señor Caldwell, anciano y enfermo, finalmente se había derrumbado tras las rejas. Ya no los odiaba. En mi corazón solo había calma. Todo rencor se había desvanecido, y en su lugar florecieron el perdón y el amor. La fiesta de inauguración fue un éxito rotundo. En medio del bullicio, recibí un hermoso ramo de rosas blancas sin remitente. Dentro, una pequeña tarjeta escrita con una letra temblorosa decía: «Felicidades, que seas muy feliz». Sabía de quién provenía. Tal vez alguien, desde algún lugar, me observaba y me deseaba lo mejor. Esa noche, cuando Ava dormía profundamente, David y yo salimos al balcón del hotel. La ciudad brillaba bajo las luces de Nueva York. Él me abrazó por detrás y apoyó su mentón en mi hombro. «Gracias», susurró, «por llegar a mi vida, por darle sentido a mis días». Sonreí, giré y apoyé mi cabeza sobre su pecho firme. «Soy yo quien debe agradecerte. Gracias por curar mis heridas». Nos abrazamos en silencio, dejando que la felicidad nos envolviera. La vida es como un largo viaje, lleno de caminos impredecibles. Hubo momentos en los que creí haber caído en el abismo, pero fue allí, en la oscuridad, donde encontré mi luz, mi nuevo comienzo. Todo lo que amaba estaba ahora entre mis brazos. Tras el viaje a Nueva York, regresamos a nuestra rutina tranquila. Nuestra casa volvió a llenarse con las risas de Ava y el calor familiar. Liam venía seguido los fines de semana con su esposa y su hijo. Ver a los dos pequeños jugar juntos era la imagen misma de la paz. El pasado se sentía lejano, como una historia que apenas recordaba. Las rosas blancas y aquella tarjeta anónima las guardé en un cajón, como quien cierra definitivamente un capítulo de su vida. Pero la calma nunca dura para siempre. Al principio fueron solo pequeñas sensaciones, tan sutiles que pensé que era mi imaginación, consecuencia de todo lo vivido. A veces, al conducir, tenía la inquietante impresión de que un sedán negro me seguía, pero al mirar bien por el espejo retrovisor, el auto se perdía entre el tráfico. Una tarde, mientras jugaba con Ava en el parque cercano a casa, sentí una mirada fija sobre nosotras. En un banco distante, una mujer de mediana edad, elegante, con un sombrero de ala ancha y gafas oscuras, nos observaba con atención. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella giró bruscamente el rostro y se marchó apresurada del parque.
Cuando se lo conté a David, solo rió suavemente y me abrazó. «Estás pensando demasiado otra vez», me dijo. «Ahora eres una ejecutiva exitosa y hermosa. Es normal que alguien te admire». Sabía que lo decía para tranquilizarme, pero sus instintos de policía lo mantenían alerta. «Revisaré las cámaras de seguridad de la casa. Nunca está de más ser precavido», añadió. Aquel incidente se olvidó pronto, hasta que llegó el segundo cumpleaños de Ava. La fiesta era sencilla, en casa, solo con la familia de Liam, nosotros y algunos amigos cercanos. Todos cantaban «Feliz cumpleaños», con alegría cuando el timbre sonó de repente. David fue a abrir y regresó con una caja de regalo bellamente envuelta en sus manos. Su expresión, sin embargo, era extraña, y una vaga inquietud se apoderó de mí. El papel era de gran calidad, atado con una cinta de seda rosa tan delicada que parecía una obra de arte. «¿Podría ser de algún socio comercial que te aprecia?», aventuró Liam. Yo también lo pensé. Probablemente era un obsequio de negocios. Abrí la caja con cuidado bajo la mirada curiosa de todos. Dentro, sobre un forro de terciopelo, descansaba una pulsera de oro blanco, pequeña y bellísima, con una flor de loto tallada con precisión y un diminuto diamante en el centro que brillaba bajo la luz. Era un regalo, costoso, pero no fue su valor lo que me dejó helada, sino la pequeña tarjeta que lo acompañaba. La letra era suave, elegante y terriblemente familiar. La abrí con manos temblorosas. Solo había una línea escrita: «Feliz cumpleaños para nuestra pequeña», de su abuela. La palabra «abuela» retumbó en mi mente como un trueno. ¿Quién? ¿Quién podía ser esa abuela? Mi madre había fallecido hacía años, y mi suegra, la madre de David, vive en el campo. Su escritura es rústica, no refinada. Mucho menos podría ser mi ex-suegra, con quien no tenía contacto. Tomé la tarjeta y la comparé con aquella que acompañaba las rosas blancas que había recibido el día de la inauguración. La caligrafía era idéntica, la misma persona, una mujer que se hacía llamar la abuela de mi hija. «Chloe, ¿qué te pasa? Estás pálida», dijo David, preocupado, sujetándome por los hombros. No respondí. Solo le mostré la tarjeta. Él la leyó y frunció el ceño. Luego examinó la pulsera. «Esto es muy extraño. ¿Quién sabe la fecha exacta del cumpleaños de Ava y envía un regalo tan caro?» Me desplomé en la silla, con la mente hecha un caos. Imágenes dispersas cruzaron mi mente. El sedán negro que me había seguido, la mujer misteriosa en el parque, las rosas anónimas, y ahora esta pulsera con una nota que decía «de su abuela». Nada de esto era una coincidencia. Alguien, una mujer, nos observaba en silencio. Sabía demasiado sobre mi vida y la de mi hija. Tenía dinero y un motivo oculto. Pero ¿cómo era posible? Mi madre había muerto en un terrible accidente automovilístico. Yo misma vi las fotos del funeral. No podía haber error. Entonces, ¿quién era esa mujer? ¿Una pariente lejana o algo mucho más oscuro? Miré a mi pequeña Ava. Seguía riendo, ajena a la tormenta invisible que se cernía sobre nosotros. Sentí un nudo en la garganta. No permitiría que nadie la lastimara. Tenía que descubrir la verdad. Esa aparente tranquilidad que tanto había costado construir estaba a punto de romperse. Un nuevo vendaval se acercaba, uno que soplaba desde un pasado que creía enterrado. El misterioso regalo había destruido por completo la alegría de la fiesta. Cuando todos se marcharon, solo quedamos nosotros y la familia de Liam. Mi hermano observó la pulsera con seriedad. «Esto no es algo común», dijo en voz baja. «Una pieza de oro blanco con diamante, hecha a medida, puede costar decenas de miles. Esta persona no es alguien cualquiera». Mi cuñada, siempre tan prudente, intervino. «¿Y si fuera alguien de la familia de tu exmarido, Chloe?»
Tal vez quiera acercarse a la niña de esa manera. Negué con firmeza. Imposible, no tienen motivos, y además, esa letra no es suya. David permaneció en silencio unos segundos, pensativo. Luego habló con su tono profesional de policía. Lo primero será rastrear el origen del regalo. Llevaré la caja y el envoltorio al laboratorio. Puede que haya huellas o alguna pista. También revisaré las cámaras de seguridad de las calles cercanas para identificar el vehículo del mensajero. Liam asintió. Yo hablaré con mis contactos en las joyerías principales. Ese diseño de loto es único. Seguro alguien recordará el pedido. Pero nuestra conversación no llegó a ninguna conclusión. Todas las hipótesis terminaban en un muro invisible. Esa noche no pude dormir. Abracé a mi hija y observé su rostro tranquilo. Un miedo silencioso me envolvía. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué quería de mi niña? Los días siguientes estuvieron llenos de ansiedad. David y Liam investigaron todo, pero los caminos se cerraban uno tras otro. El envío se había pagado en efectivo y con un nombre falso. Las cámaras solo mostraban a un repartidor común. Nadie reconocía la pulsera. Aquella mujer parecía haberlo planeado todo con una precisión escalofriante, sin dejar rastro. Al ver que la investigación no avanzaba, tomé una decisión. No podía seguir esperando. Debía buscar las respuestas yo misma. Comenzaría por mi pasado, por mi madre. Pedí unos días libres, dejé a Ava al cuidado de mi suegra y volví sola a la casa donde Liam y yo crecimos. Hacía años que no pisaba ese lugar. Todo seguía igual, cubierto de polvo y silencio, pero cada rincón aún guardaba el eco cálido de su voz. Empecé a limpiar el ático donde mi madre guardaba objetos antiguos y recuerdos familiares. Esperaba encontrar, entre aquellos objetos, aparentemente insignificantes, alguna pista sobre la misteriosa mujer, algún secreto que mi madre nunca nos había contado. Fui hojeando los viejos álbumes de fotos, uno por uno, fotografías en blanco y negro, otras en color ya desvaídas. Mi madre, hermosa y radiante en su juventud. Mis padres, felices el día de su boda. Y luego, fotos de Liam y de mí, niños, sonriendo inocentemente en brazos de nuestros padres. Las revisé una y otra vez, pero no encontré a ninguna mujer desconocida, lujosa o extraña. Justo cuando estaba a punto de rendirme, mi mano rozó una pequeña caja de madera oculta en el fondo de un viejo baúl. La caja estaba cerrada con un candado oxidado. Después de luchar un poco, logré abrirla. Dentro no había joyas ni dinero, sino un paquete de cartas amarillentas, cuidadosamente atadas con una cinta morada. Las tomé con las manos temblorosas. La caligrafía no era ni de mi madre ni de mi padre. Era la letra de una mujer suave, elegante, idéntica a la del mensaje en la tarjeta de cumpleaños de Ava. Sentí que el corazón se me detenía. Rápidamente abrí la primera carta. Mi queridísima hermana Catherine, ha pasado un año desde aquel día fatídico. Aún no puedo olvidar cómo me salvaste de aquel coche a punto de explotar. No sé cómo podré pagarte algún día este favor. Te envío un pequeño obsequio. Por favor, acéptalo. Sé que te negarás, pero te ruego que no lo hagas. Considéralo un gesto simbólico por los 2 niños que tienes en casa. Debo marcharme. No puedo quedarme en este lugar que me lo ha arrebatado todo. Quizá algún día, cuando todo se calme, volvamos a encontrarnos. Con todo mi cariño, Adrien. Leí la carta varias veces, con la mente en un torbellino. Hermana Catherine. No había duda. Se refería a mi madre, un accidente de coche, una salvadora. Mi madre jamás nos contó esa historia. ¿Y Adrien? ¿Quién era esa mujer? Rápidamente leí las cartas siguientes. Eran enviadas desde el extranjero, Francia, Suiza.
Adrien le contaba a mi madre sobre su nueva vida, su soledad, el tormento de haber tenido que abandonar su hogar. Siempre preguntaba por Liam y por mí, y siempre enviaba costosos regalos. Regalos de los que, probablemente, mi madre jamás nos habló. La última carta tenía fecha de hace unos 5 años, y la caligrafía temblaba ligeramente. Hermana Catherine, creo que mi tiempo se acaba. Esta enfermedad me ha atormentado demasiado. Mi único arrepentimiento es no haber vuelto para cuidar a mis 2 hijos. Sé que no lo merezco. Los abandoné. Pero por favor, hermana, ámalos por mí. Diles que, donde quiera que esté, su madre siempre los observará y los amará. Te envío esta llave. Es la llave de una caja fuerte personal en un banco suizo. Dentro está toda la fortuna que he acumulado. Entrégasela a mis hijos cuando sean mayores. Considéralo la última compensación de una madre pecadora. Adiós, mi hermana, mi amiga, mi salvadora. Adrien. La carta cayó de mis manos. Todo mi cuerpo temblaba. Hijos, madre. La verdad, una verdad increíble, empezaba a revelarse ante mis ojos. Esa mujer, Adrien, no podía ser. Mi madre era Catherine Miller y estaba muerta. Tenía que haber un error. Pero aquel paquete de cartas, aquella llave, aquella caligrafía tan familiar, me quedé sentada, paralizada, en medio del polvoriento ático, con la mente llena de confusión. El pasado que conocía, la identidad en la que creía, todo de pronto se volvió borroso y extraño. Un gran secreto familiar, enterrado durante más de 20 años, estaba a punto de abrirse, y estaba directamente relacionado conmigo. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Las cartas de Adrien y la pequeña llave reposaban en silencio sobre el escritorio, pero mi mente era un torbellino. Su madre, sus 2 hijos. Aquellas frases se repetían una y otra vez, clavándose como agujas en mi corazón. Intenté desechar la idea loca de que Liam y yo no éramos los hijos biológicos de la mujer a la que siempre llamamos mamá. Pero todo encajaba de una manera aterradora. La letra, los regalos costosos, el término abuela en la tarjeta de Ava. A la mañana siguiente no pude esperar más. Tenía que encontrar a Liam. Él también debía saberlo. Era mi hermano, mi única familia. Tenía derecho a conocer la verdad sobre nuestras raíces. Conduje a toda prisa hacia la ciudad y fui directamente a su oficina. Al ver mi rostro demacrado y mis ojos hundidos, me miró con preocupación. No dije nada. Cerré la puerta en silencio y puse el paquete de cartas y la llave sobre su escritorio. «Léelo», dije con la voz ronca. Liam, sorprendido, tomó la primera carta. A medida que leía, su expresión cambió del asombro al desconcierto y luego al horror. Leyó cada una, y su mano empezó a temblar. Al terminar, se dejó caer en la silla, mirando al vacío. No puede ser», murmuró, negando con la cabeza una y otra vez. «Nuestra madre es Catherine. ¿Quién es esta Adrien?» Eso mismo pensé, respondí con amargura. Pero mira la letra, hermano. Es idéntica a la de la tarjeta de cumpleaños de Ava. Le mostré la foto en mi teléfono. Liam comparó ambas caligrafías. La última chispa de duda desapareció de sus ojos. Se cubrió el rostro con las manos, y sus anchos hombros comenzaron a temblar. Por primera vez en mi vida, vi a mi hermano, siempre fuerte, siempre firme, tan frágil, tan deshecho. Permanecimos en silencio mucho tiempo, cada uno atrapado en sus pensamientos. El pasado que conocíamos, la madre que amábamos, todo se había convertido, de repente, en un enorme signo de interrogación. Entonces, mamá Catherine, Liam levantó la cabeza. ¿No era nuestra madre biológica? Ella nos crió, nos amó. ¿Por qué nos ocultó esto? No lo sé, dije sacudiendo la cabeza. Pero debió de tener sus razones. Mamá Adrien dijo que tuvo que irse,
que no podía quedarse. Algo terrible debió de ocurrir. Un accidente de coche. Esa pista volvió a mi mente. Mamá Adrienne dijo que mamá Catherine la salvó. Sí, el secreto debe estar en ese accidente, Liam. Lo miré directamente a los ojos. Tenemos que descubrir la verdad, no solo por nosotros, sino por ambas madres. Liam asintió. Su mirada se volvió más firme, más decidida. Tienes razón. Tenemos que saber qué ocurrió exactamente hace 25 años. Nuestra investigación comenzó con las vagas pistas de las cartas. El accidente, la fecha, el nombre, Adrienne. Gracias a la posición social de Liam y a los contactos policiales de David, no fue difícil reabrir los viejos archivos cubiertos por el polvo del tiempo. Días después, conseguimos el informe del accidente. Fue un choque terrible en las montañas rocosas. Un coche de lujo perdió el control y cayó por un acantilado, explotando al impactar. Según el informe, había 4 personas a bordo. El director general del grupo de joyería, Rivas Jewelers, su esposa, el conductor y la esposa del conductor. Se concluyó que los 4 habían muerto. Rivas Jewelers. Ese nombre dejó a Liam y a mí paralizados. Era un imperio que alguna vez dominó la industria joyera estadounidense, pero que se desplomó misteriosamente poco después de la muerte de su CEO. Espera un momento, dijo Liam. Rivas. Recuerdo que papá trabajó en Rivas antes de fundar Miller Corporation. Era el director financiero allí. Otra coincidencia. Todo parecía conectado. Pero el informe dice que los 4 murieron, dije confundida. Entonces, ¿quién es mamá Adrienne? ¿Y por qué dijo que mamá Catherine la salvó? Ahí está la clave. Intervino David, que estaba con nosotros. Señaló una parte del informe forense. De los 4 cuerpos hallados, uno estaba tan carbonizado que fue imposible identificarlo. Solo pudieron confirmar, por algunos fragmentos óseos, que se trataba de una mujer. Todos asumieron que era la esposa del CEO, la señora Adrienne. Contuve la respiración. Eso significa... susurré. Exacto, concluyó David. Es muy probable que aquella mujer no fuera Adrienne. Ella sobrevivió al accidente, y es posible que quien la rescató fuera nuestra madre, Catherine. Pero por alguna razón, decidió convertirse en una persona muerta para el resto del mundo, y empezar una nueva vida en el extranjero. ¿Pero por qué?, preguntó Liam, pensativo. ¿Por qué una mujer con dinero, poder y todo lo que podría desear abandonaría a sus propios hijos? ¿De verdad fue un accidente? ¿O fue un asesinato? La pregunta de mi hermano llenó la habitación de un silencio helado. Si había sido un asesinato, ¿quién estaba detrás? ¿Y por qué mamá Adrienne tuvo que huir? En ese momento, el teléfono de David sonó. Era un antiguo colega de Nueva York. Salió a contestar y regresó con una expresión muy seria. Hay nueva información, dijo. Pedí que revisaran la lista de ejecutivos de Rivas Jewelers de aquella época. Adivinen quién fue nombrado director general interino justo después de la muerte del CEO Rivas y su esposa. ¿Quién?, preguntamos al unísono. Liam y yo preguntamos al unísono. Era él. La voz de David se volvió firme. El director ejecutivo de Aurelian Holdings, el señor Caldwell. Aquel nombre volvió a resonar como un eco del pasado. El enemigo de nuestra familia, el hombre que había llevado a nuestro padre a la muerte. Una oleada de náusea y furia subió por mi garganta. No podía ser una coincidencia. Liam golpeó la mesa con el puño. Caldwell, nuestro padre, Rivas Jewelers y ese accidente de coche. Tiene que haber una conexión. Una imagen oscura y terrible comenzaba a tomar forma. Una conspiración enterrada por 25 años. Un crimen que no solo se cobró vidas inocentes,
sino que destruyó por completo a una familia. Y ahora, por casualidad o por destino, nos acercábamos al corazón de ese secreto. Lo que empezó como una búsqueda de nuestras raíces se había convertido en la persecución de la verdad detrás de una serie de asesinatos, y el principal sospechoso era el enemigo jurado de nuestra familia. El nombre, señor Caldwell, era como la llave que abría la puerta a los horrores del pasado. Todas las piezas encajaban en una hipótesis tan escalofriante como coherente. Caldwell no Min Aswami solo había provocado la muerte de nuestro padre para apoderarse de la corporación Miller, sino que, muy probablemente, 25 años antes, había estado detrás de aquel accidente para devorar el imperio de Revas Jewelers. Si eso es cierto, Liam apretó los dientes. Ese hombre no es humano, es un demonio. Pero por ahora todos son conjeturas, intervino David, intentando mantener la calma de un profesional del derecho. No tenemos pruebas concretas para acusarlo. El caso es demasiado antiguo, y seguramente todas las huellas fueron borradas hace mucho. ¿Y mamá Adrienne? Pregunté desesperada. Si está viva, es la testigo más importante. Ella sabrá exactamente lo que ocurrió. Pero, ¿por qué huyó? ¿Por qué nunca se presentó a denunciarlo? Seguramente tuvo miedo, respondió Liam con voz grave. Nuestro enemigo era demasiado poderoso. No solo debía pensar en su vida, sino en la de sus 2 hijos. Quizás fingir su muerte fue la única manera de protegernos. Un nudo se formó en mi garganta. Mi madre biológica no nos había abandonado. Se había sacrificado. Había renunciado a todo por nuestra seguridad, condenándose a una vida de soledad en un país lejano. Y nuestra madre adoptiva, Catherine, que nos crió con tanto amor, también fue parte de ese sacrificio. Cargó en silencio con un secreto que la consumió toda la vida. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, mirando a David y a Liam. ¿Vamos a Suiza a buscar a mamá Adrienne? No, respondieron ambos casi al mismo tiempo. Es demasiado peligroso, explicó David. Caldwell es un zorro viejo y astuto. Tiene ojos y oídos en todas partes. Si sospecha que lo estamos investigando, no dudará en silenciarnos, igual que hizo con su padre. Además, no sabemos si Adrienne realmente desea verlos. Su última carta fue hace 5 años, y nadie sabe en qué situación se encuentra ahora. David tiene razón, añadió Liam con determinación. Primero debemos buscar pruebas aquí. La llave de la caja de seguridad es nuestra pista más valiosa. Es probable que el legado de mamá Adrienne no sea solo dinero, sino también pruebas que incriminen a Caldwell. Pero es un banco suizo, dije preocupada. Sus leyes de secreto bancario son las más estrictas del mundo. Aunque tengamos la llave, no podemos simplemente llegar y abrirla. Déjamelo a mí, contestó Liam, con una mirada firme. Tengo un amigo abogado especializado en derecho internacional. Buscará la manera. Puede tardar, pero no es imposible. Mientras Liam se encargaba del asunto en Suiza, David y yo decidimos seguir otro camino. Buscar testigos que hubieran trabajado en Revas Jewelers en la época del accidente. 25 años es mucho tiempo, pero debía quedar alguien que recordara lo sucedido. Alguien que hubiera callado por miedo, soborno o amenaza. La búsqueda fue agotadora. Muchos se habían mudado. Otros habían fallecido. Los pocos que quedaban, al oír los nombres Revas, Jewelers o Caldwell, se estremecían y negaban con la cabeza, aterrados. El poder de Caldwell había proyectado una sombra tan densa que oprimió a esas personas durante décadas, hasta que, después de días de intentos fallidos, la suerte nos sonrió. Encontramos al señor Paul, el antiguo chofer del CEO de Revas Jewelers,
un anciano frágil que vivía solo en una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Estaba sentado en su porche, mirando el horizonte con ojos cansados. Al principio, se negó a hablar, pero cuando le mostré una fotografía de mamá Adrienne y le conté quién era, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Señorita, usted es la señorita Chloe», balbuceó con la voz temblorosa. Asentí, y entonces él rompió a llorar. «Dios mío, está viva. Yo pensé que toda la familia del director había muerto». Nos invitó a entrar. Cuando logró calmarse, comenzó a contar la historia que había guardado como un tormento durante un cuarto de siglo. «El día del accidente», dijo con voz quebrada. «Yo debía conducir ese coche, pero esa mañana, el entonces vicepresidente, el señor Caldwell, me envió de repente a otro estado con un recado urgente. Mandó a otro muchacho en mi lugar, un joven que apenas empezaba. No lo conocía bien. Cuando supe del accidente, algo me olió mal. Ese coche era el del director, y yo lo revisaba a diario. Era imposible que los frenos fallaran. Intenté hablar con la policía, pero nadie me creyó. Dijeron que deliraba por el dolor. Hizo una pausa, con la mirada perdida. Días después, el propio Caldwell mandó a alguien a mi casa. Me entregaron una gran suma de dinero y me amenazaron. Me dijeron que, si seguía hablando, mi familia sufriría las consecuencias. Tuve miedo. Acepté el dinero y dejé el trabajo. Pero no he dormido una noche en paz desde entonces. La culpa me persigue. Su testimonio era una prueba viva de que aquel accidente no había sido una tragedia fortuita, sino un asesinato meticulosamente planeado. El señor Caldwell, añadió con voz temblorosa, no solo era cruel, también era desconfiado. Tenía un pequeño grabador oculto en la oficina del director, para registrar todas sus conversaciones. Yo lo vi una vez cambiando las baterías en secreto. Un rayo de esperanza atravesó mi mente. Un grabador, si aún existía, podía contener la evidencia que destruiría a Caldwell. ¿Dónde estaba esa oficina?, pregunté. En la sede principal de Rebas Jewelers, respondió. Pero después de la muerte del CEO, Caldwell mandó sellarla por completo. Dijo que era para preservar sus recuerdos, pero yo sé que tenía miedo. Miedo de que alguien descubriera lo que había dentro. Esa habitación sigue intacta, en el último piso del viejo edificio Rebas. Todas las pistas convergían en un solo punto. Una habitación sellada durante 25 años, quizás el cofre negro de toda la tragedia. Pero entrar allí no sería sencillo. El antiguo edificio de Rebas ahora se llamaba Aelion Tower. Un rascacielos en el corazón de la ciudad, con seguridad impenetrable. No podemos hacerlo por medios legales, dijo David tras inspeccionarlo. El sistema de seguridad es de última generación. Cámaras por todas partes, guardias las 24 horas, acceso con tarjetas magnéticas. Imposible entrar por la puerta principal. Mientras buscábamos una forma de infiltrarnos, recibimos finalmente una llamada de Liam, que había estado en silencio varios días. Hablé con mi amigo abogado, nos dijo con voz seria. Confirmó que, como hijos biológicos, tenemos derecho a solicitar información sobre la caja de seguridad de mamá Adrienne en el banco suizo. Pero el proceso es complejo. Tomará meses. El tiempo se volvía nuestro peor enemigo, y el reloj de la verdad acababa de empezar a correr. Pero él descubrió algo aún más inquietante. Hace 5 años, justo cuando mamá Adrienne envió la última carta, alguien más intentó acceder a esa caja de seguridad, pero no pudo por falta de documentos de identidad. ¿Quién?, pregunté angustiada. Gente del señor Caldwell, respondió Liam. Un escalofrío me recorrió la espalda. También sabía de la existencia de esa caja. La había estado buscando durante años. Eso nos confirmó de golpe
que dentro había algo que lo amenazaba, y también significaba que el tiempo jugaba en nuestra contra. Si el señor Caldwell se enteraba de que estábamos investigando, no dudaría en adelantarse. La urgencia nos obligó a tomar una decisión temeraria. Si no podemos entrar por la puerta principal, dije mirando a David y a Liam, entraremos por otro lado. La Torre Aurelian y nuestra Miller Tower están una al lado de la otra. Las alturas de los tejados casi se igualan. No me digas, me miró Liam, asombrado. No, Chloe, es demasiado peligroso. Es la única forma, insistí con firmeza. No tenemos tiempo. David puede desactivar la seguridad de Miller Tower. Él tiene la tecnología y la experiencia policial. Yo tengo que entrar. Esa sala está ligada a mi pasado. Tras una larga discusión, aceptaron a regañadientes. El plan se trazó con meticuloso cuidado. La acción quedó fijada a las 12:00 am, cuando la actividad en ambos edificios se detiene por completo. Esa noche la ciudad dormía. Solo las farolas dejaban un brillo pálido. Cuando me planté en la azotea de Miller Tower junto a David, el corazón me latía como un tambor. El viento azotaba mi cabello y la Aurelian Tower parecía estar a apenas 4 metros, 15 pies. No era una distancia enorme, pero aquello era un abismo entre la vida y la muerte. David preparó el equipo con manos seguras. Era un experto. Lanzó un cable de alta resistencia con un artilugio especial y lo ancló al borde de la torre contraria. «Yo voy primero», dijo con voz profunda y calmada. «Cruzaré y aseguraré la zona. Luego bajarás por la cuerda. No tengas miedo. Te sujetaré fuerte». Asentí. Las palmas me sudaban. Contuve la respiración mientras lo veía balancearse en la oscuridad y cruzar el vacío. Minutos después, llegó sano y salvo y me hizo la señal. Tomé aire, me aferré al cordel helado y me sentí suspendida en el cielo nocturno. La ciudad brillaba abajo, lejana. Un paso en falso y todo habría acabado. Pero el recuerdo de mi madre y la verdad que aguardaba me dieron fuerzas. Cuando mis pies tocaron la baranda de la Aurelian, David corrió a ayudarme. «Lo lograste», susurró, orgulloso. Desactivamos las cámaras del tejado y nos abrimos paso hasta las escaleras de emergencia. La oficina clausurada estaba justo una planta abajo. La vieja cerradura no supuso un problema para David. La pesada puerta chirrió al abrirse y dejó ver un espacio sumido en polvo y penumbras desde hacía 25 años. Encendimos una linterna. Todo era tal y como el señor Paul había descrito. Escritorio, estantería, un sofá cubierto por una gruesa capa de polvo. El aire olía a tiempo estancado. Según Paul, la grabadora estaba oculta tras un gran cuadro de época. David retiró el lienzo con cuidado. «Efectivamente», murmuró, «aquí hay una vieja grabadora, instalada en un hueco». «¿Funcionará?», pregunté contenida. «Es difícil saberlo», respondió, «pero nos la llevamos». Mientras David desmontaba el aparato, yo continué registrando la habitación. Sentía, con un presentimiento que no me fallaba, que había algo más. Mi linterna barría la estantería repleta de libros encuadernados en piel, tratados de gestión, manuales legales. Entonces recordé una costumbre de mi padre. Como director financiero, siempre llevaba consigo una pequeña libreta donde anotaba lo esencial, los secretos. ¿No habría tenido el CEO Rivas un hábito similar? Empecé a extraer volúmenes uno por uno, hojeándolos rápidamente. Al sacar un grueso tomo de derecho titulado Justicia y Verdad, noté que pesaba de forma extraña. Al abrirlo, el corazón se me detuvo. El interior estaba hueco, tallado para albergar una pequeña libreta de cuero negro. La cogí con manos temblorosas. «Tiene que ser esta». Entonces escuchamos pasos y un murmullo apagado en el pasillo. «Revisen bien la azotea.
Creo que vi una sombra sospechosa. Mi estómago cayó. Nos habían descubierto. Los vigilantes de seguridad patrullaban ya. El camino de regreso estaba bloqueado. Estábamos atrapados en aquella sala secreta. La luz de una linterna se filtró por la rendija de la puerta, proyectando sombras fantasmales en la habitación polvorienta. Sentí un nudo en la garganta y un frío pegado a la nuca. Si nos encontraban allí con pruebas en mano, todo se vendría abajo. Nos acusarían de allanamiento, y la libreta y la grabadora jamás verían la luz. David me ordenó guardar silencio. Apagó la linterna y nos arrastró junto a un viejo archivador. Contuvimos la respiración hasta que casi no podíamos respirar. Oímos el tintineo de una llave en la cerradura. Mi corazón parecía querer explotar. Iban a entrar. «Esta sala lleva tiempo sellada. ¿Quién vendría aquí?», preguntó una voz. «Mejor prevenir que lamentar», contestó otra. «El jefe nos dijo que la vigilemos. El jefe tenía que ser alguien del círculo de Caldwell. Que después de tantos años siguieran vigilando ese lugar confirmó, otra vez, que sabían perfectamente lo que había dentro». La cerradura giró. La puerta crujió abierta, y un haz de luz barrió la estancia. David y yo nos pegamos al archivador y apenas respiramos. Por suerte el mueble era grande y estábamos ocultos en su esquina más profunda. «Vaya, no hay nada, solo polvo y telarañas», dijo la primera voz. «Vamos, comprobemos otras zonas». Se quedaron unos segundos más. La luz volvió a barrer la habitación y la puerta se cerró con estrépito. Oímos el clic del cerrojo y las pisadas alejándose. Estábamos a salvo, al menos por ahora. Solté un suspiro que me vació las fuerzas. David me pidió esperar un poco más. Cuando estuvo seguro de que el equipo de seguridad se había ido por completo, encendió la linterna en silencio. «Tenemos que salir ya», susurró. «Por donde vinimos ya no es seguro». «¿Y cómo?», pregunté desesperada. «La puerta principal está cerrada y hay guardias en el pasillo. Estamos totalmente acorralados». Sus ojos recorrieron la sala y se detuvieron en una pequeña rejilla de ventilación, alta en la pared. «Esa es la salida». La abertura era diminuta, casi rozando el techo. Apenas permitía el paso de una persona. Además, daba a la fachada del edificio. Fuera, una cornisa estrecha, no más de 30 centímetros de ancho, corría a lo largo de la pared. «Es demasiado peligroso», negué con la cabeza. «Un paso en falso». «Es la única opción», dijo David con voz firme. «¿Confías en mí?». En aquella situación crítica, su calma y determinación eran mi único apoyo. Asentí sin decir una palabra. David empujó el viejo escritorio contra la pared y apiló una silla encima. Subió primero y, con cuidado, desató el pestillo de la ventana. Una ráfaga de aire frío de la noche nos golpeó el rostro. «Esa cornisa lleva a un balcón de emergencia al final del pasillo», explicó. «Está a unos 10 metros. Iré primero y regresaré por ti. Solo debes pegarte a la pared y avanzar muy despacio». Sin más, se deslizó por la ventana y apoyó los pies en la estrecha repisa. Mi corazón dio un vuelco. Un solo golpe de viento podía hacerlo caer, pero David se movía con precisión absoluta. Sus pasos eran firmes, su espalda rozaba la pared. Pasaron minutos eternos hasta que llegó al balcón y me hizo una seña. Era mi turno. Guardé la libreta y la grabadora en mi bolso cruzado. Respiré hondo, evitando mirar hacia abajo. Mis piernas temblaban mientras ponía un pie sobre el borde. Sentí el cuerpo entero presionado contra el muro helado. El viento silbaba en mis oídos, trayendo los sonidos distantes de la ciudad. «No tengas miedo. Mírame solo a mí». Escuché la voz de David, profunda y serena. Un paso a la vez. Me concentré en su silueta, intentando no pensar en el abismo bajo mis pies.
Aquellos 10 metros parecían una eternidad. Cuando finalmente mis dedos rozaron su mano extendida, sentí que volvía a la vida. Descendimos varios pisos por las escaleras de emergencia y encontramos un pasillo de regreso al edificio principal. Por suerte, el equipo de seguridad patrullaba otra zona. Regresamos al techo y cruzamos nuevamente hacia la Torre Miller por la cuerda. Cuando mis pies tocaron el suelo conocido, me derrumbé, jadeante. La sofocante huida había terminado. De vuelta en la seguridad de mi apartamento, no descansamos. De inmediato comenzamos a revisar lo que habíamos recuperado. Liam también llegó, con el rostro tenso de preocupación. David abrió con cuidado la vieja grabadora. Tras unos intentos, consiguió que funcionara. Contuvimos la respiración. La cinta comenzó a girar, soltando un crujido del tiempo. Luego se escuchó una voz familiar, la de Sio Rivas, mi verdadero padre. No estoy de acuerdo, vicepresidente Caldwell. Ese proyecto es demasiado arriesgado. El flujo de dinero no es transparente. No puedo aprobarlo. Hubo un breve silencio, y luego su tono se volvió más cortante. Te lo advertí, no intentes engañarme. Sé perfectamente lo que haces a mis espaldas. Si no te detienes, lo haré público. La llamada terminó. Mi corazón latía con fuerza. Era la prueba del conflicto entre mi padre y el señor Caldwell. Pero la siguiente grabación nos dejó helados. Esta vez era la voz de Caldwell. El viejo lo ha descubierto todo. No puede seguir vivo. ¿Un accidente de coche? Sí, tiene que parecer un accidente. Su familia, encárgate de todos, que no quede nadie. Entonces, Rivas será nuestro. Una confesión grabada hace 25 años. Una prueba irrefutable. Abrí el cuaderno de cuero negro. No solo contenía registros financieros de la joyería Rivas, sino también breves entradas del diario de mi padre. Su angustia al descubrir la conspiración de Caldwell, su miedo a ser vigilado, y su amor infinito por su esposa y sus 2 hijos pequeños. En la última página había una línea escrita con tinta especial, visible solo bajo luz ultravioleta, una precaución típica de los expertos financieros. Liam y yo lo entendimos enseguida. Apagamos las luces, y David iluminó la página con su linterna UV. Aparecieron las palabras: todas las pruebas originales, contratos y estados de cuenta están en la caja fuerte del banco suizo, número Kickhouse. He confiado la llave a Catherine. Si algo me ocurre, confíen en ella. Catherine sabrá qué hacer. Todo encajó. Mamá Catherine no solo nos había criado, había sido la guardiana de la verdad, la protectora de la herencia y del futuro de sus hijos. Las lágrimas brotaron, pero esta vez eran de gratitud y orgullo. Teníamos en nuestras manos la confesión del pasado, la clave del tesoro oculto en Suiza y la prueba de los crímenes actuales de Caldwell. El plan para la contraofensiva final estaba listo. Sabíamos que el juicio definitivo se acercaba, pero también que enfrentarse a un hombre tan astuto requería precisión absoluta. Un solo error podría darle tiempo para destruirlo todo, dijo Liam con firmeza. Debemos golpear sin aviso. El plan fue diseñado entre los 3. Liam daría el golpe en el terreno empresarial, David se encargaría del frente legal y yo me convertiría en la chispa que haría estallar todo. El primer paso era abrir la caja en Suiza. Con las pruebas en mano y el apoyo de la policía estadounidense, el abogado de Liam logró convencer al banco. Accedieron, bajo la condición de que yo estuviera presente. Una semana después, estábamos en Zúrich. El interior de la bóveda era frío y silencioso. Cuando colocaron la caja metálica sobre la mesa, el corazón me latía con fuerza. La llave de mamá Catherine encajó perfectamente. Con un leve clic, la abrimos. Dentro no había joyas ni dinero,
sino un grueso paquete de documentos envueltos en plástico. Contratos fantasmas, transferencias ilegales, acuerdos secretos. Todos firmados por la mano de Richard Caldwell. Era el arma final, la espada que pondría fin a su imperio. Hicimos copias y las enviamos de inmediato a David. Todo estaba preparado. Al volver a Estados Unidos, el ambiente era tenso. Caldwell, tras su fallido intento de infiltración en la Torre Aurelian, parecía oler el peligro. Duplicó su equipo de seguridad y restringió todas sus reuniones. Está moviendo sus activos y borrando sus rastros, informó David. Debemos actuar ya. El día decisivo llegó. La asamblea anual de Aurelian Holdings, un evento lleno de directivos, accionistas y medios. El escenario perfecto. Aquella mañana elegí un vestido rojo intenso, símbolo de poder y decisión. Liam, impecable como siempre, tenía en la mirada un brillo implacable. Asistimos como invitados de honor, una jugada estratégica que él había preparado. El auditorio estaba lleno. Caldwell, en el centro del escenario, hablaba con confianza y teatralidad sobre los logros de la empresa. Su discurso fue recibido con aplausos ensordecedores. Entonces, la voz de David retumbó desde la entrada. Disculpe la interrupción. Todos se giraron. Él avanzaba con un equipo de investigación, uniforme y credenciales en mano. Señor Richard Caldwell, CEO de Aurelian Holdings, venimos a ejecutar una orden de arresto y registro por cargos de asesinato organizado y malversación de fondos. El silencio fue absoluto. Las cámaras giraron hacia el escenario. Caldwell se levantó de golpe, intentando conservar la compostura. Debe haber un error. Soy un empresario honesto. No hay ningún error, señor Caldwell, dije con voz firme, avanzando desde la multitud. ¿O quiere que le recuerde el accidente de coche en las montañas rocosas, hace 25 años? Su rostro se descompuso. Me miró con odio y desconcierto. Liam se levantó también, sosteniendo una carpeta llena de documentos. Y por lo que le hiciste a mi padre, ha llegado la hora de pagar. Hizo una señal al equipo técnico. En la enorme pantalla detrás de Caldwell, los gráficos empresariales desaparecieron, reemplazados por contratos, firmas y transferencias ilícitas. Y luego, la grabación, su propia voz ordenando eliminar a la familia Rivas. «¡Apáguenlo! ¡Apáguenlo ahora!», rugió Caldwell, corriendo desesperado hacia la consola. Pero ya era demasiado tarde. Toda la verdad estaba expuesta ante cientos de testigos y las cámaras del país entero. David y su equipo avanzaron y le colocaron las esposas. «Richard Caldwell», dijo con voz solemne, «queda usted arrestado». El monstruo había caído, y la justicia, por fin, había hablado. El imperio de Pasoma Aurelian Holdings, construido sobre la sangre y las lágrimas de los demás, se derrumbó en un instante. De pie sobre el escenario, observé cómo el enemigo de dos familias era escoltado fuera del lugar. No sentí júbilo, sino una extraña y ligera sensación de alivio. La justicia, al fin, había sido servida. Mamá, papá, ¿lo están viendo? Lo logramos. En medio de todo, una mujer salió corriendo entre la multitud y cayó de rodillas a mis pies, llorando sin consuelo. Era la esposa del señor Caldwell. «Señorita Chloe, por favor, perdone a mi esposo. Solo fue demasiado ambicioso». La miré, conmovida por su desesperación, y luego volví la vista hacia la ventana. El cielo seguía azul, el sol seguía tibio. La vida continuaría. Pero hay errores que jamás pueden ser perdonados. El caso del colapso de Aurelian Holdings sacudió no solo al mundo empresarial, sino a toda la sociedad. Los crímenes ocultos durante 25 años. Finalmente salieron a la luz. Los medios no dejaron de hablar de ello.
Día tras día analizaban la crueldad y astucia del señor Caldwell. En un solo instante, pasó de ser un empresario admirado, símbolo del éxito hecho a sí mismo, a la personificación del mal. Con pruebas irrefutables, Caldwell fue condenado a la pena máxima por sus delitos. Sus cómplices, los subordinados que lo habían ayudado durante años, también fueron llevados ante la justicia y castigados como correspondía. Tras el juicio, nuestras vidas comenzaron poco a poco a volver hacia la normalidad. La C Corporación, Miller, libre al fin de una competencia corrupta, floreció con fuerza, convirtiéndose en una empresa no solo sólida, sino respetada por su ética y transparencia. Liam, después de vengar a nuestro padre, pareció liberarse de un peso enorme. Su rostro volvió a sonreír con sinceridad. Pasaba más tiempo con su familia, disfrutando de los pequeños momentos que antes le eran imposibles. En cuanto a Revas Jewelers, siendo los únicos herederos legítimos, Liam y yo decidimos no conservarla. Estaba demasiado manchada de sangre y lágrimas. Vendimos todos los activos del grupo, destinando una parte para compensar a las víctimas y sus familias, y el resto para crear una fundación benéfica. La Fundación Adrian y Catherine, en honor a nuestras dos grandes madres. Su propósito: ayudar a huérfanos y mujeres en situaciones difíciles. Era la mejor manera de agradecerles su amor y sacrificio. Un año después de que el caso se cerrara, recibí una carta. No un correo electrónico, sino una carta escrita a mano, con matasellos de Francia. La caligrafía era más débil, temblorosa, pero la reconocí al instante. Era la letra de mamá Adrienne. Mis queridísimos hijos, Liam y Chloe. Cuando lean esta carta, mamá ya estará en un lugar muy lejano. Desde la explosión en la boda hasta el juicio final, los he observado todo el tiempo. Han sido valientes y fuertes. Estoy profundamente orgullosa de ustedes. Sé que tal vez nunca puedan perdonar a la madre que los abandonó durante décadas, pero de verdad no tuve otra opción. Morir, aquella vez, fue la única forma de protegerlos de las garras de ese demonio. He vivido con tormento, nostalgia y culpa, pero saber que crecieron seguros, bajo el amor de mi hermana Catherine, hizo que todo mi sacrificio valiera la pena. Ahora que el mal haya pagado por sus crímenes, el peso en mi corazón por fin puede descansar. Creo que puedo irme en paz y reunirme con su padre. Son felices, mis niños. Vivan una vida plena y significativa, en nombre de su madre y su padre. Los amo con todo mi ser. Mamá Adrienne. Adjunto a la carta estaba su certificado de defunción. Mamá había fallecido pocos días después de concluir el juicio del señor Caldwell. Liam y yo nos abrazamos, llorando juntos. Eran lágrimas de tristeza, pero también de comprensión y paz. Por fin, podíamos llamarla mamá, sin dolor. Después de tantas tormentas, mi vida encontró un puerto tranquilo. David y yo decidimos celebrar una boda pequeña y cálida en Napa Valley, el lugar donde nuestro amor había comenzado. En aquel día, en lugar de un vestido de novia lujoso, elegí un vestido de seda color rosado suave, sencillo y puro. En mis manos no llevaba un ramo, sino la mano de David, el hombre que había estado a mi lado en mis horas más oscuras. Liam me miró con una sonrisa llena de felicidad. Sus ojos brillaban de emoción. Ava, vestida como una pequeña princesa, esparcía pétalos de rosa en el camino que recorríamos. Entre los invitados había un rostro especial. El señor Paul, nuestro antiguo chofer. Traía un pequeño obsequio, una foto de mis padres biológicos enmarcada en madera. Señorita, le deseo toda la felicidad del mundo, dijo con voz temblorosa. Tomé el regalo con el corazón rebosante,
de gratitud. El pasado había quedado atrás, pero los buenos recuerdos y los sentimientos sinceros vivirían para siempre. Aquella tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas onduladas de Napa, David y yo permanecimos uno junto al otro, mirando el horizonte dorado. Un nuevo capítulo de vida, lleno de amor y esperanza, se abría ante nosotros. Sabía que, a partir de ese momento, ningún huracán podría derribarme, porque a mi lado siempre estarían las personas que me amaban sin condiciones. Y en algún lugar del cielo, muy alto, estoy segura de que mis tres padres, mis madres y mi padre, nos observan sonrientes, bendiciendo nuestra nueva vida.